Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el día viernes 5 de septiembre del año 2020, en la misa se va a proclamar como primera lectura un extracto de la primera carta de Pablo a los Corintios, en su capítulo 4, verso 9 al 15. Dice así: ¿por qué me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha colocado en el último lugar, como condenados a muerte? Somos un espectáculo divertido para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos unos locos por Cristo. Ustedes tienen la sabiduría cristiana. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes son gente considerada y nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, frío. Somos abofeteados y nos mandan a otra parte. Nos cansamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Nos persiguen y lo soportamos todo. Nos calumnian y confortamos a los demás. Ya no somos sino la basura del mundo, el desecho de todos. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos muy queridos. Palabra del Señor. Bueno, aquí podemos ver los apóstoles, los cristianos que son cómodos y los cristianos que sí trabajan por el Evangelio. Y esto lo podemos ver de una manera clara, sin entrar a mayores consideraciones ni demasiados señalamientos. Usted conoce muy bien que hay un evangelio, no el evangelio de la prosperidad, el evangelio del pare de sufrir, el evangelio de que yo me gozo en el Señor, el evangelio que tenemos un Cristo de poder, un Cristo de victoria, el evangelio que todo está ok, de maravilla. ¿Cómo estás? Bendecido, hermano, aleluya. Bueno, esos son los cómodos. Esos son los cómodos. Aquí Pablo se está quejando. Está diciendo lo que sufre un verdadero hombre de Dios. Nosotros somos unos locos por Cristo. Somos locos por Cristo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos persiguen. Ustedes son fuertes, los que vienen el evangelio a prosperidad, de los inteligentes, los que tienen la sabiduría de Cristo, los que trabajan en los escritorios haciendo teología, los que se inventan doctrinas extrañas para confundir al pueblo de Dios. El verdadero apóstol es el que sufre, ¿qué es? Sufre persecución, se muestran débiles, entonces pasan hambre, sed, fríos, somos abofeteados. El que está en la prosperidad, pues, ¿qué se va a sentir? ¿Qué frío va a sentir? ¿Qué hambre va a pasar? Si está en la prosperidad, porque es que el Señor te provee. Esto es una clara expresión, sin ningún tipo de duda, de que el verdadero evangelizador pasa todo esto que dice San Pablo. Cuando usted ve por televisión esos grandes predicadores que llenan megaestadios, megasalones, que tienen detrás 4 o 5 orquestas, ministerios de música impresionante, ¿no? ¿Qué predican ellos? Un Cristo de poder, un Cristo de victoria, un Cristo que ama, un Cristo que sostiene. La cruz no la predican para nada. No, es la gloria, el poder del Señor. Aleluya, hermano, vía Jehová. ¿Ese evangelio dónde está? Que me muestren ese evangelio sin cruz, que me muestren ese evangelio sin abnegación, que me muestren ese evangelio sin pasar por la puerta estrecha ni el camino angosto, que me muestren ese evangelio. Están leyendo otro evangelio. Un evangelio de las alturas, pero un evangelio que no corresponde a la realidad de una iglesia itinerante, de una iglesia militante, de milicia, de ejército, de espada, de guerra, de conflicto, de dialéctica. ¿Por qué me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha colocado en el último lugar? Es un pensamiento que tiene Pablo. ¿Por qué me parece? Oiga, que me parece que algo pasa aquí, porque yo veo otros superapóstoles, otros cristianos
que no sufren lo que nosotros sufrimos, ni pasan hambre, ni pasan sed, ni pasan frío, ni son abofeteados, ni los mandan a otra parte. Los mantienen siempre. ¿No se ha dado cuenta que hay unas, no quiero llegar a ofender a nadie, pero simplemente porque me parece que es un ejemplo gráfico. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay unos párrocos en algunas parroquias, excelentes parroquias de clase A, ¿no? Estrato 6, Super 6, nivel 6, ¿no? Que duran ahí años y nadie los mueve? Ese es el amigo del obispo, es el que ha podido tener influencias, duran 20, 25 años en la parroquia y no los mueve nadie. Vean a otros, en cambio, por allá terminan de ordenarse, recién ordenados, los mandan a la parroquia, ¿no? Hasta que San Juan agache el dedo, parroquia hasta que San Juan agache el dedo, porque la iconografía de San Juan no es así. ¿Cuándo la estatua, la imagen de San Juan va a agachar el dedo? Pues nunca. Entonces, ¿hasta cuándo van a mover ese recién ordenado párroco? Hasta que construye una parroquia, consigue fondos, y ya, cuando terminó de construir su parroquia sencilla, humilde, lo mueven a que vaya que construya otra. Esos son los superapóstoles. Hay otros que están muy acomodados. Nosotros somos unos locos por Cristo. Ustedes tienen la sabiduría cristiana, el conocimiento de Cristo. Nosotros somos débiles, ustedes fuertes. Ustedes son gente considerada y nosotros despreciados. A ustedes los consideran. No, pues ¿cómo vamos a mover? ¿Cómo vamos a mover a Robertico Urrutia? El padre Robertico Urrutia, ¿cómo lo vamos a mover, hombre? Ese es un hombre íntegro, un hombre con una delicadeza, una distinción impresionante. ¿Cómo lo vamos a mover de la parroquia, caray? Para mandarlo por allá a la parroquia Piedra Perdida. No. Él ha hecho un trabajo ingente allí en esa parroquia y la gente lo quiere mucho. Tú sabes que la clase pues no se puede ocultar, caray. Gente considerada, pues ¿cómo vas a cambiar el párroco? Pues por favor, ¿cómo se te ocurre, caray? ¿Cómo se te ocurre? Ustedes son gente considerada y nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, frío, somos abofeteados y nos mandan a otra parte. Nos cansamos trabajando con nuestras manos, poniendo ladrillos, trayendo aquí, poniendo el cemento, diciendo a la señora Inés a ver si nos trae por un caldito, un pancito mientras almorzamos aquí, mientras seguimos laborando. Nos insultan y bendecimos, nos persiguen y lo soportamos todos. Nos calumnian y confortamos a los demás. Ya no somos sino la basura del mundo, el desecho de todos. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos muy queridos, lo que estoy haciendo yo. Como a hijos muy queridos. Mire lo que dice Pablo. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos muy queridos. Pero hoy, como estamos viviendo la misericorditis, la falsa misericordia, hoy no se puede amonestar. Porque hoy estamos juzgando y estamos dividiendo y estamos trayendo dificultad a la iglesia. Y usted, padrecito, no puede hacer eso. Cállese el pico y no diga nada. Hermano, entonces, ¿qué hacemos con estas cartas de Pablo? Usted cree que esas cartas de Pablo era para aquella época, por eso les digo, les he hecho en otros videos, que si a Pablo viniéramos a analizar la predicación de Pablo, los consejos de Pablo, entonces, Pablo sería el ser más inmisericorde, el ser más homófobo y el ser más machista del mundo entero. Por un pobre desgraciado, mejor dicho. No, lo que Pablo es que Pablo era un hombre de Cristo. Y anunciaba la verdad. ¿Y cómo dice, cómo termina de hermoso? No les escribo esto para avergonzarlos, de que ustedes son unos cristianos cómodos, que ustedes son los superapóstoles,
que ustedes quieren prebendas, quieren las mejores parroquias, los mejores sitios, los aplausos y los likes. No les digo eso para avergonzarlos, no, sino para amonestarlos como a hijos muy queridos. Piensen en la actitud, en los grupos de iglesia, aquellos que son tan afamados, tan queridos, que les gustan los aplausos, los likes, que los lleven en hombros y que todo el mundo hable bien de ustedes. Ese no es el Evangelio de Cristo Jesús. No están viviendo el Evangelio de Cristo Jesús. No lo están viviendo, por favor. Sacámonos de esas zonas de confort donde no queremos molestar a nadie y por eso nuestra predicación es sumamente democrática, una predicación demasiado políticamente correcta, una predicación que no vaya a incomodar a nadie. Pues ¿cómo se te ocurre, padrecito, que vamos a incomodar a la gente? Eso es falta de misericordia, caray. Hable de las ovejitas y el buen pastor, que eso es caer divinamente a este montón de chusma que no entiende. No, a mí me parece que es una falta de respeto pensar que el pueblo de Dios son una partida de chusma que no piensa. No, piensan el sensus fidei, el sentir del pueblo que conoce los superapóstoles y los cristianos cómodos y conoce el que sufre y el que predica con verdad. Usted, querido hermano que está viendo este video, que puede ser un sacerdote o que puede ser un laico, usted sabe de qué estoy hablando. ¿Qué es lo que nosotros estamos predicando? ¿Y qué concepto nosotros tenemos de la gente? Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Ven, Pablo en su labor misionera, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues en esa labor pues constituía, ordenaba presbíteros, ordenaba diáconos, obispos, y aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles pues da unas enseñanzas que es importante ver que esto no tiene ningún tipo de caducidad. Porque según aquellos que piensan que la Biblia pues tiene un periodo de caducidad, es decir, que lo que se dijo en un momento pues ya no es válido. Entonces eso lo dicen cuando no les conviene algo. Por ejemplo, si Jesucristo empieza o más bien Pablo, ¿no? La voz de Pablo, nuestro Señor, empieza a decir que no entrarán en el reino de los cielos y empieza a hacer un elenco, una lista de aquellos que no entran o participan del reino de los cielos, pues no se puede ya enunciar dos palabras porque eso no lo quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo quiso decir tampoco Pablo. Eso era un condicionamiento, era algo cultural, hoy ya no es válido, hoy estamos en tiempos. Entonces, si es así, pues entonces, ¿qué podemos mirar que la palabra del Señor tenga sentido o no? Entonces, cuando uno ve que si el Señor dice Dios es amor, esa sí vale, esa siempre va a ser perenne, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor dice si ustedes piden perdón al Señor, el Señor los va a perdonar. Entonces, eso sí, esa sí vale. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, ¿no?, que el Señor va a venir a juzgar ya vivos y muertos. Cuando el Señor dice que cada uno recibirá según las obras que haya hecho, vengan benditos de mi Padre, apártense de ustedes benditos. Esas palabras como esas tienen caducidad, esas molestan mucho, tienen caducidad, eso no fue lo que se quiso decir, eso sufre ya unas variantes, hoy todo es distinto, hoy es la misericordia. No, dejémonos de tonterías y no enredemos la madeja.
La palabra del Señor no va a pasar nunca. Y cuando Pablo, por ejemplo, enuncia aquellas digamos que la actitud de algunos pecadores, entonces borrachos, hechiceros, chismosos, no entrarán en el reino de los cielos, pero nombra hay dos, ¿no? Como homosexuales o aquellas personas que realizan relaciones sexuales prohibidas, eso ni lo mencione porque eso va a traer problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces empiezan todo ese manejo raro, enredadizo, ¿no? Revuelto, de querer decir que esto sí lo dijo el Señor, pero que esto ya cambió y esto no fue lo que se quiso decir, lo que sí quiso decir fue esto y de acuerdo a esto. No, hermano, ¿quién dice inventó todas esas cosas? Usted utilice el caletre y simplemente piense lo siguiente. A ver, van a saber más unos teólogos modernos, ¿no? Que ya son ancianos, que nacieron por ejemplo en 1930, 1929, que han escrito libros que son personas muy buenas, inteligentes, nadie dice que no, pero no nos van a enseñar lo que nos enseñaron los apóstoles. Por favor, no seamos ingenuos, utilicemos la cabecita. Son doctos, escritores de libros, profesores de seminarios, profesores de universidades y de importantísimas universidades, pero apenas tienen 90, 80 años, no, porque ya son ancianos, muy buenos, muy santos, muy inteligentes, pero que van a saber más que los apóstoles que estuvieron compartiendo con el Señor, por favor. Y si no es así, entonces, ¿qué testimonio tienen los apóstoles? Si no es así, entonces, ¿qué testimonio tienen los apóstoles? Si lo que dijeron ellos no vale. Ahora vale es lo siguiente. Es que no se tienen en cuenta. Bueno, usted teólogo moderno, ¿usted dónde sacó eso? Es que de acuerdo a los estudios y las investigaciones, es que aquí la palabra, es que no sé qué, es que eso no es el contexto, de acuerdo. No, hermanito, usted va a saber más que Pedro o Juan o Andrés que estuvieron ahí con el Señor Jesucristo, por favor. Porque hemos visto y oído. Y como han visto y oído, pues saben más que los teólogos modernos. Sin demeritar la sapiencia y la actitud docta, ¿no? Y posición docta de estos hombres santos de la iglesia. Mire cómo Pablo exhorta a los presbíteros. Y hoy eso se tiene que aplicar también. Hechos capítulo 20, versículo 28 en adelante. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Sigue. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Sigo. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Eso lo dijo hace 2000 años y eso está pasando hoy. Y pasó hace 100 años y pasó hace 300 años y eso siempre ha pasado. Y hoy más que nunca lo estamos viendo. Y qué interesante analizar esto. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Cuiden de sí mismos. ¿Y qué es cuidar de sí mismos? Cuidar de sí mismos es que uno se puede caer y se ha caído. Y quién sabe cuántas veces se va a caer más adelante si no se agarra del Señor. Cuiden de sí mismos es cuidar de su vida de santidad, de su vida interior, de su vida personal. Cuidar de sí mismos es cuidar un testimonio, cuidar una iglesia, cuidar lo que el Señor les ha dado de sí como obispos. Cuiden la oración, cuiden sus amistades, cuiden su cuerpo, cuiden sus preferencias, cuiden sus tareas que tienen que realizar, cuiden a su familia, cuiden de sí mismos, cuiden. Hay que cuidar la oración, hay que cuidar la virtud. Hay que cuidar el físico, hay que cuidar la salud, hay que cuidar todo lo que el Señor nos cuiden de sí mismos.
¿Y qué? Y cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, y de todo el rebaño. Entonces hay que cuidar el rebaño. Hay que cuidarlo. ¿Y qué es cuidarlo? Pues cuidar el rebaño es acompañar al rebaño como pastor. ¿Y qué es acompañar? Pues hombre, estar con las ovejas, alimentarlas, protegerlas, que no se van a descarriar, dar con la vara al lobo que quiere destrozarlas, que está atento, que las conoce por su nombre, que no son un número por ahí o un código. Pastoreen la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre. ¿Cuál iglesia? Pues la iglesia católica, que él compró con su propia sangre. Cristo Jesús edificó esta iglesia sobre Pedro, sobre los apóstoles. Y esa iglesia él adquirió con su propia sangre. Muerte la adquirió. La iglesia. No hubo iglesias por ahí, que hay muchas, no. La iglesia. Miren lo que dice acá. Sé que después de mi partida, es decir, después de la muerte de Pablo, se introducirán entre ustedes. ¿Entre quiénes? Entre la iglesia, entre el rebaño del Señor, entre los mismos pastores. Se introducirán entre ustedes. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes. ¿A quién está hablando? A los obispos, a esos pastores. Se introducirán entre ustedes lobos voraces. Se introducirán entre ustedes. Van a estar con ustedes, se van a meter con ustedes. Van a estar allí con ustedes. Que no perdonarán al rebaño. No lo van a perdonar. ¿Qué significa eso? De entre ustedes mismos, obispos, porque Pablo le está hablando a los obispos, de entre ustedes mismos obispos, surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Doctrinas falsas. ¿Cuáles doctrinas falsas? No, yo no creo mucho en el demonio. El demonio es una realidad simbólica. La Virgen María no fue asunta a los cielos. La Virgen María no tuvo concepción virginal. Existe la intercomunión. ¿Por qué no va a poder existir la intercomunión entre católicos y luteranos? ¿Por qué no? ¿Por qué las personas que prefieren el mismo sexo, por qué no se pueden casar? ¿Por qué no? Las pro-choice, mujeres católicas con derecho a decidir. Oiga eso. Doctrinas. Pues a mí me parece que la Virgen María con San José era un matrimonio muy feliz y ellos tuvieron sus relaciones matrimoniales como cualquier persona. A mí me parece, eso lo dijo Lucía Caram, una monja católica. No, el infierno no existe. No, el pecado no existe. ¿Existen errores? ¿Equivocaciones? De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Doctrinas falsas. Jesucristo no resucitó en cuerpo. Yo te voy a explicar cómo es la resurrección. Pero Pagola, ¿tú eres un teólogo Pagola? Sí. Te voy a explicar cómo fue la cosa. Eso enseñan. Te voy a explicar cómo es la cuestión. Mira, a ver. No, desde el principio no es que el hombre, que Dios haya creado al hombre y a la mujer. No. Eso está en la Biblia, pero eso no es así. No. No vamos a alegar aquí. Lo que pasa es que la iglesia no ha podido comprender bien lo que es la sexualidad humana. Pero yo, James Martin, te voy a explicar cómo es la cosa. Sí, ya que.
De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Mira, a ver, tú te puedes confesar directamente con Dios, pues. Sacerdote, por favor, lo puedes hacer por teléfono, por internet. Y ahorita con el coronavirus, por favor, no vamos a poner con esas tonterías. Dios santo. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Pablo lloraba porque les enseñaba, porque les quería transmitir y dejar un legado de la sana doctrina, del evangelio total, el evangelio pleno de nuestro Señor Jesucristo. Pero él sabía que iban a venir, de entre ellos mismos iban a salir, de entre esos mismos obispos iban a venir hombres, obispos que iban a arrasar con el rebaño. ¿Y hoy qué estamos haciendo? Lo mismo, una doctrina que no corresponde a la doctrina. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Doctrinas falsas, no existen verdades absolutas. No existe, no. ¿Quién dijo? Que existían verdades absolutas. ¿Quién dijo? La misericordia. Dios es misericordia. Misericordia, solamente misericordia. Creo en el amor. Viva el amor. Misericordia. Sí, pero por favor, y la justicia y la conversión. No me pongan con esas cosas. Eso ya ha variado. Hay que, la doctrina se desarrolla y crece por la misma línea. Y entonces que el pecado no hable de esas cosas de pecado. El Señor es misericordia. Y la conversión ahorita no habla de esas cosas. Pero entonces que todas las religiones nos conducen a lo mismo. Todos somos hijos de Dios. Y el papá, ahorita no pongamos con esas complicaciones. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Y los arrastran. Padre, yo vivo en unión libre con mi esposo. Bueno, sí es mi esposo, llevamos 10 años, tenemos 3 hijos, nos queremos mucho, vamos a la iglesia, los domingos no faltamos, colaboramos en lo que podemos en las misas. Ok. Y lo que pasa es que no estamos casados bueno, ¿y por qué no se casan? Bueno, usted sabe que hay cosas, el dinero, nuestra familia quiere que hagamos una boda. Bueno, lo importante, mijita, es que usted ame a su esposo y su esposo la ame a usted. No hay problema. Lo importante es el amor. Creo en el amor. Viva el amor. Sí, padre, ustedes que estamos así bien. Sí, pero guarda un poco de prudencia. Dios sabe que en tu conciencia estás caminando bien, porque Dios mira nuestro corazón. Entonces no estoy en pecado. Tú sabes que la iglesia ha venido avanzando en algunas cosas, pero mantén esto en silencio, por favor. Estoy por seguir así que mi esposo. Si te puedes casar, pues hazlo, pero no te preocupes ahorita por ese tipo de cosas. Lo importante es el amor. Creo en el amor, viva el amor. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Padre, imagina que yo estoy utilizando métodos anticonceptivos. Ay, mujer, por favor. ¿Cuántos hijos tienes? 3. Bueno, ya creo que es suficiente, ya, 3. Es lo que el Señor te dio. ¿Y qué estás utilizando? Pastillas. La pastilla el día después. Porque el Señor permite todo ese tipo de cosas, pues no hay problema. Con tal que eso se haga en pareja, en silencio, ya no hay problema. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Oh, eso es falso. Todo eso es falso.
Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Aconsejar. Estén atentos, y hay que estar atentos de lo que nos dicen nuestros pastores. Bueno, no es que yo crea mucho en el diablo, no, yo no creo mucho en el diablo. Y creo que no debe haber muchos exorcistas. Debemos más bien hombres que están enseñando otra cosa. El Señor Jesucristo exorcizó y este nuevo obispo no quiere exorcistas y no le parece que hay exorcistas. El Señor habla claramente del infierno y Él no cree mucho en el infierno. Pues si no cree mucho en el infierno, pues no cree en Jesucristo, que fue el que dijo sobre el infierno. Así de simple. Falsas doctrinas. Y hay que decir estas cosas con claridad, porque entonces uno está cayendo en lo mismo. ¿Y quién es este curita para que me venga aquí a decir a mí, yo que soy prelado de la iglesia, yo que soy obispo? Sí, pero estoy diciendo lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo. Pablito. En los Hechos 20. Hechos 20. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Pues estoy predicando lo que dice Pablo. Palabra de Dios. No sea fundamentalista. No tome la palabra del Señor para que tenga misericordia. ¿Quién eres tú para señalar a los obispos? ¿Quién eres tú? Pues yo soy un sacerdote que denuncio lo que no está bien. Así es simple. No necesito autoridad de nadie para denunciar. No. La palabra es la que me respalda. Y por eso invito a cada persona, tenga mucho cuidado con estos obispos, muy modernos. Y hago la claridad, hay unos muy buenos y muy santos, pero otros que han salido de entre ustedes. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, así los llama, lobos voraces, que no perdonarán al rebaño, no lo perdonarán. No me importa un pepino si creen o no creen en esas ovejas, pero las cosas son así porque yo soy el obispo tal. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Es de entre ustedes mismos, de entre ustedes obispos van a salir traidores. Y cuando uno empieza a escuchar la voz de esos obispos, dice: mi madre, este no es pastor, este es lobo. Este es lobo. ¿Por qué? Porque empezó a aullar antes de hablar la palabra. El pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen la voz de su pastor. Y si un pastor empieza a decir cosas que no son de la palabra del Señor, ese es un lobo. Y ese lobo no va a respetar ni a tener ningún tipo de consideración con esas ovejas, sino que las va a destruir. Por eso, Pablo dice: estén atentos. Hay que estar atentos y no dejarnos envolver por argucias y lenguajes y posturas y posiciones y nombramientos. No. Uno conoce la voz del pastor cuando se da a su oveja con la verdad, no con doctrinas falsas y retorcidas, con apariencia de verdad. No. El rebaño se tiene que cuidar y tratarlo con delicadeza y llevarlo a fuentes tranquilas y a pastos abundantes. Esa es la labor del pastor, utilizando bien la vara para destrozar
a lobos voraces que quieren destruir a la iglesia que el Señor ha constituido y que compró con su propia sangre. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.